Para platicar sobre lo que representa la seguridad privada, los mecanismos que existen, con lo que cuenta la sociedad mexicana. Agradezco la comunicación en este momento con José Luis Calderón González. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Carlos, buenas tardes, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, José Luis. Bueno, me gustaría que nos platicaras de entrada, pues, lo que representa este sector y cómo le ha ido en los últimos años. Vamos, todos sabemos que la inseguridad se ha incrementado, o por lo menos en algunas regiones, y bueno, creo que también la necesitamos de la seguridad privada, tanto empresas como familias, a partir de esto que vivimos pues todos los días. ¿Cuál es la circunstancia que vive esta industria de seguridad privada, José Luis? Gracias, Carlos. Bueno, creo que se puede abordar desde distintos ángulos. Lo primero es los retos y los desafíos a nuestro sector, que se enfrenta a una legislación antigua que tiene 17 años, que en su momento promovió el presidente Fox, pero que es una legislación que nos limita mucho nuestra actuación y sobre todo no contempla muchas situaciones y que eso dan pie a problemas graves como lo que sucedió en Ciudad Juárez y que fue muy lamentable con la estancia del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, esta legislación tampoco contempla aspectos que vivimos hoy, actuales, como es la parte de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. Entonces, hoy nos encontramos como parte de este sector, como empresas prestadoras de servicios, ante una regulación excesiva que tenemos que cumplir con una regulación en las 32 entidades federativas y que eso muchas veces nos limitan o nos entorpece nuestras actividades. Uh-huh. Adicionalmente, Carlos, efectivamente hoy sabemos que hay un problema de inseguridad, hay un contexto que no se había vivido antes. Hoy 22 millones de mexicanos han sido víctimas de un delito. Bueno, el año pasado 22 millones de mexicanos fueran víctimas de un delito. Y hoy muchas de las policías no han logrado actualizarse y estar ante estos desafíos que vive, y tampoco las autoridades han estado ad hoc a esta situación, ni han podido en toda su dimensión apoyar a las demandas de la sociedad. Y lo vemos en todos los estados. Y tenemos problemas de inseguridad no solo a nivel de las familias mexicanas, pero también de los negocios, de los comercios de mexicanos, pero también de estas grandes corporaciones que operan la parte de infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. Y la seguridad privada, pues la realidad es que juega un papel importante y trascendental para el desarrollo del país. Uh-huh. Nosotros no solamente tenemos presencia con guardias de seguridad, que es, digamos, la parte más visible y que lo podemos ver en el acceso de los supermercados, en los cines, en los aeropuertos, en los bancos e inclusive en oficinas de gobierno. Y todos los dispositivos de seguridad, electrónicos de seguridad, también son instalados por empresas o deben de ser instalados por empresas autorizadas por los reguladores de seguridad privada. Estoy hablando de cámaras, estoy hablando de alarmas, de los centros de monitoreo, estoy hablando de los blindajes arquitectónicos, de los vehículos blindados. Y inclusive hoy también el traslado de valores depende de la seguridad privada, y el 90% del dinero que se maneja en efectivo en el país lo manejan empresas de seguridad privada. Entonces, Carlos, sí, sin duda es una industria que las personas pudieran pensar que es una industria en pleno desarrollo, pero también se encuentra con estas limitaciones y estos desafíos, principalmente en el tema de los mecanismos constitucionales, Carlos. Uh-huh. Oye, José Luis, y sobre eso que comentas, por ejemplo, hay familias o empresas que contratan servicios de seguridad, pero también hay que reconocer que existen
pues estas empresas patito, ¿no? O empresas, no todas, obviamente no quiero generalizar, pero pues como en muchos sectores existen este tipo de empresas que operan de forma irregular. En el caso de la seguridad privada, ¿ustedes han detectado esto, que hay empresas que estén fuera de la regulación, pero más de la que marca el gobierno, que en realidad sean ilegales, o vamos a llamarles patito, como se dice popularmente? Sí, Carlos, mira, lamentablemente, y no solo en la seguridad privada, sino que en muchos sectores, siempre hay personas que quieren actuar fuera del marco de la legalidad. Es muy penoso porque estas personas abusan y se aprovechan del desconocimiento de las personas, o quizá abusan y se aprovechan de la buena voluntad de las personas. Afortunadamente existen mecanismos de control, pero que las personas que contratan estos servicios deben de conocer. Quizá no hay una comunicación o no se ha comunicado de manera eficiente, pero por decirte, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un micrositio donde si tú vas a contratar una empresa de seguridad privada, puedes ir a este micrositio, tecleas la empresa y te dice si está autorizada o no está autorizada. También tú puedes solicitar información de la empresa, si bueno, y te da todos los parámetros en qué tipo de modalidad está autorizada, en qué ciudades puede prestar servicios y demás. Entonces, también nosotros, cuando contratamos los servicios, tenemos una corresponsabilidad. Tenemos la corresponsabilidad pues, de hacer una pequeña investigación, un pequeño, como le llaman los abogados, un due diligence, para saber a quién estamos contratando. Es decir, Carlos, tú normalmente, aunque contrates una persona de servicio, pues seguramente harás una pequeña investigación antes de abrirle la puerta de tu casa, ¿o no es así? Claro, claro, claro. Entonces, esto es lo mismo. En la seguridad pasa lo mismo, pero mucha gente abusa y normalmente muchos de los impulsos en la contratación de los servicios son reactivos. Es después de que ha sucedido algo. Lamentablemente en México no tenemos esta cultura bien desarrollada de la parte de prevención y entonces la toma de decisiones en su mayoría de los casos se hace ante una reacción. Y en ese momento pues se pierde ese tiempo, se pierde esa posibilidad de ser consciente de la toma de decisiones y llevar un proceso consciente de investigar qué empresas puedes contratar o qué opciones tienes. Nosotros invitamos a las personas que quieran contratar un servicio, ya sea que lo revisen en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal en el micrositio o que se acerquen a la MES para verificar que las empresas estén, digamos, autorizadas. Ahora, ¿ustedes tienen registrado de alguna forma cómo se ha comportado el mercado en cuanto al crecimiento? Y bueno, a medida de que hay una mayor inseguridad, pues obviamente tanto empresas como familias tratan de invertir más y comprar pues estos mecanismos de seguridad, solicitar estos servicios. ¿Se ha incrementado, digamos, la contratación de servicios de seguridad? Y más o menos, José Luis, ¿se tendría detectado cuánto gastan las familias mexicanas para la seguridad pues, de su patrimonio y personal también? Fíjate, Carlos, que es difícil de tener este número y bueno, qué bueno que lo mencionas. Este es otro gran desafío que vivimos nosotros en el sector de la seguridad privada. Lamentablemente hoy todavía, como te digo, las autoridades no han tenido, vamos a llamarlo de esta manera, el cuidado o el interés de ver más a detalle este sector. Por lo tanto, no hay una estadística que nos pueda ayudar a tener la información que tú hoy estás solicitando, pero te puedo decir algunas situaciones que nos están impidiendo. Por ejemplo, si tú vas a estos grandes supermercados, que voy a omitir los nombres, pues encuentras que también venden cámaras de seguridad. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente decide ir a estas grandes tiendas y compra su alarma del vehículo o compra sus cámaras de casa, pero eso como tal lamentablemente no está regulado ni está cuantificado. Asimismo, vemos la venta de dispositivos en los tianguis, en otros, digamos, locales más pequeños y que te venden técnicos, que te venden cámaras y demás. Esos tampoco están regulados, lamentablemente. También notamos que empresas constructoras de grandes dimensiones y que trabajan en grandes proyectos, muchas veces hacen proyectos de seguridad que los ingresan como proyectos de ingeniería que lamentablemente no están dentro, digamos, de una regulación de seguridad privada y por lo tanto tampoco se puede cuantificar ni tener
una estadística. Sin embargo, sí te puedo decir que el crecimiento de la seguridad privada sí obedece a las situaciones o al contexto de inseguridad definitivamente, obedece a la incapacidad de ciertas autoridades en ciertos niveles de gobierno que no tienen ya la capacidad o que no lograron hoy estar al nivel de los desafíos en términos de profesionalización o en términos de estado de fuerza o en términos de infraestructura. Y vemos entonces también que hay otros factores como el crecimiento demográfico que tiene que ver con que se abren nuevas plazas comerciales, que se abren centros de abastecimiento, que se tienen que generar infraestructuras. Todos estos son situaciones que conllevan necesariamente la contratación de servicios de seguridad privada. Déjame darte nada más como una referencia qué son los servicios que se contratan. Hablábamos de los guardias que se encuentran en los accesos, hablamos de los guardias armados, hablamos de las escoltas para traslado de mercancías, hablamos del traslado de mercancías en vehículos blindados, hablamos del traslado de valores, hablamos de la protección ejecutiva, hablamos de los vehículos blindados, estamos hablando de blindaje de arquitectónico, la instalación de sistemas electrónicos o mecanismos físicos de seguridad como cámaras, sensores de detección, sistemas de protección perimetral, barreras antichoque. Estamos también hablando de mecanismos como son todos los centros de monitoreo, así también eh, como los vehículos blindados. Y en este sentido, las familias y las empresas pues empiezan a buscar protegerse, ya sea porque les pasó algo, y las empresas porque también hay muchas empresas que están invirtiendo en México y que su política corporativa les marca ciertos estándares de protección. Inclusive hay infraestructuras, como el caso de los aeropuertos, que hay una regulación internacional que les requiere ciertos mecanismos de seguridad, como son los equipos de revisión o como son los guardias en ciertas áreas sensibles. Entonces, al final del día sí vemos que hay un crecimiento, sin duda lo hay, pero obedece, como bien mencionas, al tema de la inseguridad, pero también a los otros aspectos que influyen. Oye, José Luis, en este momento estábamos pasando pues algunas imágenes relacionadas con ello y me viene a la mente la capacidad del personal. La capacidad, me refiero a la capacidad de reacción. ¿Qué tanto, por ejemplo, las empresas están enfocadas en capacitar a sus elementos? Porque la verdad se puede presentar desde un simple robo hasta, no sé, un ataque armado. Es decir, podemos hacerlo más grande. ¿Qué tanto, por ejemplo, las empresas que están en la asociación que tú presides se preocupan e invierten precisamente para la capacitación de personal y que esté preparado para cualquier eventualidad? Bueno, mira, Carlos, lo que pasa es que en la MESP está integrada por 227 empresas y todas estas empresas tienen distintos, vamos a ver, modalidades o especialidades. Entonces, la gente mucho relaciona la seguridad privada con los guardias, pero también, por ejemplo, hay aspectos como la parte de consultoría, donde simplemente si tú no estás al día, te voy a poner el caso de la ciberseguridad, si tú no estás al día y no estás enterado de cuáles son las actualizaciones, cuáles son las brechas en los distintos sistemas informáticos o de comunicación, pues lamentablemente estás fuera de poder brindar una consultoría. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema de ciberseguridad es un tema donde la gente tiene que estar al día. Inclusive están certificados por los diseñadores de los programas. Otro es, por ejemplo, también la gente que tiene que ver con sistemas de seguridad, todo lo que son las videocámaras, los sistemas de detección y demás. Los propios fabricantes van certificando a la gente con base a los desarrollos o las mejoras que se hagan en los sistemas. Y si los técnicos no están certificados, pues la marca simplemente no te vende los sistemas. Lamentablemente no es así con todos vamos a decir, con todos los sectores o con todas las líneas de trabajo de la seguridad privada. En el caso de los guardias, tenemos empresas en la MESP que están dedicadas, por ejemplo, mucho a lo que es el cuidado, la vigilancia de aeropuertos, el cuidado, la vigilancia de oficinas gubernamentales como pueden ser embajadas, están dedicadas a la protección de minas, por ejemplo, y hay ciertos sectores que tienen
vamos a ir por regulación o por recomendación o por política corporativa, que las empresas que desean trabajar ahí tienen que tener un compliance, un cumplimiento mínimo. Entonces ahí sí los guardias tienen que tener y que saber desde servicios de emergencia, reacción de emergencias médicas, primeros auxilios, en fin, defensa personal, uso de armas y demás. Ahora, todo es importante, Carlos, dejarlo en claro el auditorio, que todo cuesta y hay servicios para todo tipo de presupuestos. Pero si usted está deseando tener un guardia capacitado, inclusive bilingüe, que conozca del manejo defensivo, que conozca del manejo de armas, defensa personal, bueno, pues ese guardia no le va a costar lo que muchas veces pretenden los clientes pagar y que muchas veces son motivados por estas empresas patito que privilegian el precio o que tratan como mercenarios de ir a una contratación por precio y no por los valores agregados. Es importante, Carlos, si me lo permites, también destacar que hay un área de oportunidad. Podría existir por parte del gobierno una regulación mínima, un criterio mínimo de capacitación para los guardias. Lamentablemente, insisto, la regulación que hoy tenemos es precaria, tiene 17 años y no contempla todo esto, pero sería lo deseable, Carlos. Así es. A veces desde las políticas públicas se están haciendo reformas o se quieren hacer reformas que no son necesarias, inclusive son lascivas, y este tipo de reformas que aquí es donde se deben de meter parece que lo tienen totalmente descuidado, y pues ahí está el llamado a las autoridades, porque a veces pues va la vida de por medio de las personas y creo que es algo importante. Y la verdad es que podríamos seguir platicando, José Luis, hay muchos temas, pero bueno, el tiempo es muy limitado, pero ojalá que podamos platicar en otro momento porque hay muchos temas relacionados con el sector de la seguridad privada. Pues te agradezco esta comunicación y nos vemos más adelante. Carlos, en nombre de la MESP y las 227 empresas que lo integramos, te agradecemos el espacio, saludamos a tu auditorio y será un placer poder platicar contigo nuevamente. Gracias, José Luis, que tengas buena tarde.